hoy hablábamos de la obesidad como uno de los síntomas que se identifica casi plenamente con el abandono. Y cuando hablamos de obesidad, también me viene a la mente la bulimia y la anorexia, que creo que están íntimamente relacionadas. Hoy hablamos de eso. Como desórdenes alimentarios, por decirlo de alguna manera, más allá de que la obesidad no es un desorden alimentario, sino una parte importante de la obesidad es el desorden inconsciente que hace que administre distinto lo que recibo. Sí. A la bulimia y la anorexia se lo llama desórdenes alimentarios porque de lo que hablan es de la relación que tengo con la ingestión de eso, con el hecho de tomarlo. Y me parece importante ser absolutamente generosos en la información a brindar con respecto a esto, ¿no? Más allá de que nosotros brindamos el seminario de obesidad, bulimia, anorexia, y muchas cosas que tienen que ver específico con la programación del inconsciente con respecto a los alimentos. Creo que le va a hacer bien a mucha gente hacerle llegar por lo menos la clave de dónde está anclada y con determinada énfasis en la búsqueda de un conflicto en particular que hay, por ejemplo, en la anorexia, para que se abra esa puerta y las madres, sobre todo, o las personas que alimentaron, se permitan buscar en su historia eso, lo puedan liberar y puedan ayudar a quien tiene ese síntoma, o quien está teniendo ese síntoma empiece por primera vez a percibir, a entender que por fin hay una corriente, hay una mirada que lo comprende desde otro lado, que comprende su impotencia porque no es entendido por nadie. Muchos no comprenden el origen de la bulimia y anorexia, el origen de la bulimia y anorexia como programa inconsciente, no como cuestión de la actitud. Muchos tratan de abordar el problema de estos síntomas desde el alimento en sí, y para nosotros no existe el alimento real, existe el alimento simbólico, y la clave de ese alimento simbólico es el amor. ¿Okay? Y está buenísimo verlo, sí, junto con la obesidad, porque lo que vimos en la obesidad es como para el inconsciente un abandono real y un abandono simbólico son lo mismo. Es decir, puedo tener una obesidad porque mi papá se fue, o puedo tener una obesidad porque mi papá se murió. Y para el inconsciente es lo mismo. El inconsciente lo vive como un abandono real, lo vive como con el mismo nivel de intensidad, y lo vive como un duelo. En cada pérdida en la vida hay que hacer un duelo. Que se muera un ancestro requiere un duelo, que se separe una pareja requiere un duelo, que no viva más en la casa que vivía, eso requiere un duelo, que me casé, entonces tuve que abandonar mi lugar, mi barrio, mis amigos, mi familia, y me fui a vivir a otro lugar, requiere un duelo. Todo lo relacionamos con los duelos, y lo relacionamos con los duelos profundos. Es decir, cuando yo dejo de estar en una casa, eso requiere un duelo, y para mi inconsciente duelo está relacionado, este duelo simbólico de tener que aceptar que eso murió, que eso ya fue, que eso está pero de otro modo, va a estar siempre en los recuerdos, va a estar siempre en mi historia, ¿ok? Va a conectarse en el inconsciente profundo con los duelos reales. Bien. Es decir, al fin y al cabo, cambiar de casa en algún lado de mi psiquis, de mi inconsciente, va a remontarme a alguien que murió. Bien. Allá atrás, hace mucho. Y el proceso de duelo que tengo que gestionar... Qué bueno. El proceso de duelo que tengo que gestionar está en línea con eso que sucedió. Es decir, la obesidad son duelos bloqueados acumulados, por decirlo de alguna manera, que ahora se repiten en abandonos que no por eso tienen que tener la misma intensidad, pero despiertan en el inconsciente aquella memoria de duelo bloqueado. Bien. Y a través de ese duelo empiezo a gestionar distinto el alimento. En la bulimia y la anorexia, comprender eso es clave.
Bien. Comprender eso es la clave de estos síntomas. Vamos a empezar por la bulimia. Vamos, ¿Ok? dale. Bien. Para comprender la bulimia es importante remitirse a lo que hablamos hace un rato del cáncer de mamas. Sí. Ese hecho en que el hijo nace, ese vacío que se produce en la madre, ese primer encuentro con algo externo tan fuerte y tan poderoso que se produce en el bebé, esa sensación de desestabilización enorme, su primer contacto con el afuera, la primera vez que sale de su primera zona de confort. Por eso es cierto en todo análisis inconsciente que cuando uno analiza la independencia de una persona va a ser clave analizar su parto. Bien. ¿Ok? ¿Cómo fue tu parto? Si fue a término, si no fue a término, en qué situación, con tu papá, sin tu papá, en qué situación emocional de tu mamá, naciste por cesárea, naciste con determinada asistencia, estaban yendo y no llegaron al hospital, naciste en un ascensor, naciste asistido por un pariente. Todo eso condiciona tus próximas independencias. Es decir, cada vez que te mudes, cada vez que cambies de casa, cada vez que cambies de situación, de relación económica, de relaciones, todas son independencias. Y esta primera independencia, que es el nacimiento, va a condicionarlas a todas de un modo u otro. Y en la bulimia lo que se va a producir, ¿te acordás que hace un rato hablábamos de lo alimento, lo protejo? Sí. Lo alimento, lo protejo, y el niño siente, me alimenta, me protege. En cuanto el bebé nace y se pone contra el pecho materno, empieza a grabar en su psiquis este mensaje que recibe de mamá. Lo alimento, lo protejo. Y el bebé siente, me alimenta, me protege, me alimenta, me protege. Y esto es muy importante incorporarlo como relación alimento-protección, alimento-protección. Me alimenta, me protege. Cada vez que me alimento, mi mamá me protege. Cada vez que lo alimento, lo protejo. ¿Ok? Para el cáncer de mama va a ser clave, alimento a mi hijo, protejo a mi hijo. Y para la bulimia va a ser clave, me alimento, mamá me protege. Porque lo que sucede en la bulimia es que este bebé chiquito recibió un alimento emocionalmente positivo, más allá de que mamá, como buen ser humano, como todos los seres humanos, tiene sus conflictos mínimos, mayores, y los administra de determinada manera. Hay puntos en que ese nivel de conflictos es muy grande y hay otros que es menor y que uno puede gestionarlo con los recursos que tiene, psíquicamente los puede llevar adelante. En el caso de la bulimia, el alimento brindado por mamá fue positivo. Fue positivo, fue un alimento dentro de todo de un buen balance emocional, digamos. No se habla de un alimento intoxicado y ese tipo de cosas. Y está buenísimo el mate. Bueno. Y lo que sucede ahí es que hay toda una etapa de desarrollo en un bebé que empieza amamantándose y que después de eso su psiquis va a ir percibiendo, aceptando e incorporando que primero mamá es alimento y protección, todo junto, está todo mezclado, todo a la vez. Alimento y protección son sinónimos, son lo mismo, porque mi mamá siente que me alimenta y me protege, yo siento que me alimentan y me protegen, todo está guardado de la misma manera en mi psiquis. Si el tiempo continúa y mi psiquis se puede organizar del modo lógico que eso tiene que suceder, voy a pasar en un momento a ver que además de mamá existe un biberón, existe una mamadera. ¿Okay? Que el alimento puede venir de mamá y puede venir o puede venir de la mamadera. ¿Okay? Y entonces ahí empiezo a separar lo que es mamá de lo que es mamadera. ¿Okay? Después voy a pasar a un proceso que estoy un poco de teta, un poco de mamadera, después ya voy a estar con la mamadera, después va a venir un proceso de mamadera papilla. ¿Okay? Me voy a enfocar para el alimento en la papilla y la protección de mamá viene por otro lado. Mamá me protege, está por un lado, el alimento está por otro. Después de la papilla voy a pasar a los sólidos y ahí ya se produjo una separación total. Mamá es una cosa, el amor de mi madre es una cosa, el alimento es otra cosa. ¿Okay? La clave para encontrar el momento en que se programó una bulimia, que es muy joven, en la primera infancia se programa, en una infancia que todavía no es ni de caminar, esa bulimia se programó ahí, en esa etapa en que el alimento era bueno, pero por algún motivo se cortó. De golpe.
de golpe. A eso se le llama destete prematuro. Y en ese destete prematuro, que no hace falta que haya sido una tragedia, a veces es una tragedia. Mamá tiene que irse a trabajar, tiene que comenzar a trabajar y me deja el cuidado de un tercero, mamá no está más, de repente recibo otro alimento por parte de otro. O por la circunstancia que sea, pero ese corte se produce antes de que el bebé llegue a separar. Alimento es una cosa, mamá es otra. Bien. Al bebé en un shock o en un momento de separación, en un bloqueo de duelo de esa etapa, le quedó grabado el instante en que alimento y protección eran lo mismo. Y lo único que va a saciar esa desprotección en ese momento que necesito a mamá es un biberón. O es esa comida que me va a brindar a partir de ahí un tercero. Está. ¿Ok? Ya sea porque me separé de mamá, o porque fui adoptado, o porque mamá se fue a trabajar, o porque ahora me cuida mi tía, mi madrina, una amiga, una vecina, la abuela. Lo que se produjo ahí fue lo que se llama destete prematuro. Cuando todavía la psiquis del bebé no separó alimento real, comida, de alimento simbólico, amor de mamá, todo queda unido. Bien. Y ese switch va a quedar activado a lo largo de su vida. Bien. ¿Ok? Entonces, cuando en alguna instancia de su vida esta persona se sienta desestabilizado, va a tener grabado en lo profundo de su inconsciente que lo único que lo va a aliviar es un alimento real, porque lo tiene confundido con la protección materna. Ahí está. No está por un lado la protección materna y por otro lado el alimento. Y la clave de la bulimia es que es tan evidente que eso es así, que el alivio de la bulimia se siente desde acá, en esta zona, hasta acá. La bulimia es un conflicto de boca y garganta, no es un conflicto que se alivia en el estómago. Al contrario, el estómago es el gran problema del bulímico, porque cuando lo llena, no le permite seguir pasando alimento por acá. Es esta la zona del alivio bulímico. Fíjate que casualmente, ¿no? No es casual, que el alivio bulímico se produce acá donde uno se amamanta, en la boca y en la garganta. Cuando el estómago se llena, hay una crisis en el bulímico porque no puede seguir recibiendo eso que necesita recibir. Como decimos siempre, si el bulímico tuviera acá una manguera que le permite ir descargando lo que ingiere, sería genial. Claro, todo el día ingeriría todo el tiempo alimentos. Pero ¿cuál es el recurso al que muchos se encuentran y se toman de ese recurso? El vómito. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese vómito les permite volver a estar en contacto con la teta de mamá. ¿Okay? Entonces lo que hay que hacer es ir en una consulta con un consultor de Humano Puente, con alguien que se haya especializado en esta parte, hacer todo el camino necesario en cuanto a la consulta, la toma de conciencia necesario, e ir y desprogramar esos momentos en el que uno puede viajar al pasado y reconocer dónde está mamá, dónde está el alimento. ¿Okay? Y si se trabaja con la madre, porque es muy normal que una madre venga a trabajar la bulimia de su hija, la madre descubre este conflicto, lo trabaja y su hija deja de ser bulímica. Perfecto. Eso siempre ha pasado y siempre pasa, y eso confirma todo el tiempo. Lo que se hace es desprogramar ese hecho y darle recursos a esa madre que no los tuvo y darle recursos a ese hijo que no los tuvo ahí, y hacerles entender, llevándolos al pasado, a cualquiera de los dos. Y en la bulimia y la anorexia también está bueno si quieren venir los dos juntos, no hay ningún problema, al contrario, es muy bueno, pero no es obligación. Puede venir la madre o puede venir el hijo o la hija. Y se desprograma ese hecho. Bien. ¿Ok? Bien. El destete prematuro. Amor de mamá, protección y alimento estaban grabados en mi psiquis como sinónimos. Por eso es en vano decirle a un bulímico: vos tenés que controlarte, vos tenés que parar de comer, porque las órdenes que vienen del inconsciente profundo son las mismas órdenes que hacen crecer este árbol. ¿Okay? Y yo tendría que convencer a la tierra de que deje de crecer árboles, porque en esta zona haría falta un poco más de césped. Claro. ¿Okay? La madre naturaleza no lo va a entender porque tiene mandatos mucho más profundos que le dicen: no, ahí tiene que haber un árbol. ¿Okay? Entonces, la base es desprogramar el origen inconsciente de la actitud bulímica. Bien, perfecto. ¿Okay? Perfecto. Eso englobaría lo que es la bulimia. La bulimia, que es necesario comprenderla, como decimos siempre, para pasar a comprender la anorexia. Que tiene que ver con esto de tratar de convencer al bulímico para que no coma. Sí. O para que no coma del modo que lo hace. Y al anoréxico para que coma.
Y la verdad es que los resultados que pasan, las terapias que pasan por el convencer, no suelen, no puedo dar una ley, pero no suelen ser lo efectivas que uno espera, porque se trata de una obligación, de algo que está forzado. ¿Okay? Cuando uno logra apagar esa llama inconsciente que enciende un conflicto y que hace que se detone determinada patología, ya sea un cáncer o un dolor de rodilla o una artrosis o una bulimia o una anorexia, cuando uno apaga desde el inconsciente eso, cuando el inconsciente comprende de dónde venía esa información y lo pasamos al consciente, ahí se desactiva, que no es lo mismo que estar controlándolo, forzándolo. En la anorexia, lo primero que hay que trabajar es el pacto que tiene que haber entre un consultor y un consultante, porque el anoréxico no va a aceptar de entrada que comer es bueno. ¿Por qué? Porque el anoréxico está en lo que se llama una inversión psíquica, y la inversión psíquica tiene un nombre que enseguida uno lo va a relacionar con la locura, con un desequilibrio mental, y no tiene nada que ver con eso. De hecho, todos los seres humanos, por lo menos en una cosa, estamos en inversión psíquica. ¿Qué sería estar en inversión psíquica? Estar en inversión psíquica es una cuestión estrictamente numérica, no tiene calificativos, no está bien, no está mal, no hay uno que esté más acertado que el otro, sino que la inversión psíquica se corresponde con la historia de cada uno y es una consecuencia de lo que sucedió en el clan y lo que sucedió en la familia para él. Por ejemplo, una inversión psíquica podría ser las personas que no quieren tener casa propia. ¿Okay? Una persona que no quiere tener casa propia, por supuesto que no está mal, está bien. Hay personas que quieren tener casa propia, esta persona no quiere tener casa propia. Lo que sí hay que aceptar es que nuestra biología, el origen de toda cultura, de toda agrupación, de toda aldea, de toda familia, ha sido, ¡pum!, el establecer un territorio propio. Lo hacen los leones, lo hacen los monos, lo hacen todos, ¿okay? Hasta los grillos lo hacen. Entonces, en la biología nuestra está grabado que para el bien de la continuidad de la especie, hace falta un territorio propio, ¿okay? Entonces, el análisis de ¿puedo tener una casa o no? Hay que hacerlo desde esa profundidad, es decir, bueno, sos un ser humano biológico, todas esas personas quieren tener casa, vos no querés tener casa. ¿Habrá sucedido algo en tu historia que a vos te haga tomar la determinación de decir, para todos los demás es bueno tener casa y para mí no? Aunque no te resulte incómodo, aunque lo vivas de manera normal, simplemente aceptamos que numéricamente, y solamente numéricamente, hay 98 o 99 personas de cada 100 que quieren tener casa y vos no. Esa es la base para entrar al análisis de qué es una inversión psíquica. Porque si al anoréxico yo le digo, mirá, vos tenés que comer porque comer es bueno, vitaminas, minerales, el anoréxico me va a decir, no me entienden, yo no quiero comer y para mí comer está bueno y se terminó. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver por qué vías el anoréxico logramos un acuerdo para que pueda ver que para el resto de los seres humanos comer es bueno y para él es malo. Y para lograr este acuerdo de inversión psíquica que es previo al abordaje de la anorexia en particular o de otros síntomas que están relacionados con la inversión psíquica, como el dinero, como la casa, como la pareja, como los hijos, son todas inversiones psíquicas. No quiero tener dinero, no quiero tener pareja, no quiero tener casa, no quiero tener hijos, no quiero comer. Y varios de ellos desafían al tallo cerebral, que es el que hace todo para mantenernos vivos. Una de las primeras cosas que hacemos en la anorexia es esto, es decir, bueno, primero te voy a hablar de otro tema que es la inversión psíquica. Bien. ¿Okay? Y le contamos este ejemplo. Mira, todas estas personas quieren tener casa, y hay una persona que no. ¿Entendés que no está ni bien ni mal, pero está pensando distinto que los demás? Y después le contaríamos esto. Mira, resulta que si yo miro en la historia de esta persona que no quiere tener casa, tal vez descubrimos que cuando era chiquito, su papá muere en su casa. Entonces, para el inconsciente de esta persona, tener casa en algún lado me recuerda al lugar donde murió mi papá. Entonces, mientras no tenga casa, no me voy a morir cuando tenga hijos. Voy a estar en otras casas. O en la casa
donde mi mamá se crió, en la casa de su familia, fue abusada. Entonces para mí, en mi inconsciente más profundo, ya de memoria materna o paterna, tener casa me arrima, me acerca a un riesgo de ser abusado. O el abuelo terminó de hacer su casa, llegó a su casa, entró y murió. Bien. De un ataque al corazón, Sí. o murió de un derrame cerebral, o de lo que sea. Terminó su casa y murió. Entonces mi inconsciente me dice todo el día, no termines tu casa, no tengas casa, no tengas casa. Y no me doy cuenta y lucho por terminar la casa y lo que sea. O lo soluciono mucho más fácil. No quiero tener casa. Me convenzo. La inversión Claro. psíquica es una opción más cómoda para no enfrentarse con determinado conflicto o temática, pero es absolutamente inconsciente. Las personas te van a decir, no, yo no quiero tener casa porque no quiero tener casa. Pero cuando investigas la historia de las personas que no quieren tener casa, es igual que la que no pueden tener casa. Claro. Tienen el mismo conflicto. Así como cuando viene una persona con infertilidad, Sí. y vos investigás la historia y encontrás los mismos dramas, es decir, madres muertas cerca del parto o con hijos chiquitos, padres muertos cerca del parto con hijos chiquitos, o hijos muertos. Bien. Esos tres, uno de estos tres muertos Sí. tiene que estar, si no, no hay infertilidad, porque la infertilidad desafía a la orden del tallo cerebral de que hay que hacer más especie. Para que un tallo cerebral llegue a la conclusión de decirle a una persona, mira, vos no tengas descendencia, ¿ok? Es porque ese tallo cerebral lo relaciona con esta historia, porque la abuela llamaba Josefina, Sí. y acá la nieta se llama Josefa o Josefina, Sí. o María José, ¿ok? María José lo puede solucionar de dos maneras. O quiero tener hijos y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. O no quiero tener hijos. ¿Y por qué no querés? No, porque a mí me gusta viajar, me gusta ser independiente, nunca me gustaron mucho los chicos, no me considero que vaya a ser una buena madre, entonces prefiero hacer otra cosa. ¿Va a estar mal eso? No, está perfecto eso. Y muchas veces acompaña al discurso de las mujeres que no quieren tener hijos. ¿Ok? Pero en el fondo, las mujeres que no quieren tener hijos, nos metemos en su historia y encontramos las mismas historias de niños muertos, madres muertas o padres muertos cerca de, en la infancia chiquita o en el nacimiento de un hijo, lo cual determinó que su biología le diga, vos no tengas hijos. Claro. En una parte, en un nivel de conciencia es, voy a hacer todo por tenerlos y no entiendo por qué no puedo tenerlos. Y eso es un programa de infertilidad reconocido, y voy a hacer fertilización asistida, donación de óvulos, operaciones, un montón de terapias, pero hasta que mi inconsciente no entienda esto, de que en realidad tengo un programa que me está salvando la vida y por eso no puedo tener hijos, difícilmente esto termine de solucionarse. Muchas veces por el lado de la medicina se soluciona, y afortunadamente eso es así y está buenísimo. Como digo siempre, de la mano con los médicos, en Humano Puente más de 60 médicos, más de 100 entre psicólogos y psiquiatras. Pero hay otros casos en que no se resuelve. Y afortunadamente, aplicando el Camino de Humano Puente o Reorixins, que es la instancia más elevada del Camino de Humano Puente, ya están, como veíamos ayer en el Facebook, las fotos de los nacidos después de mucho tiempo de trabajar por eso, ¿no? de haber hecho tratamientos costosos y cosas. Pero supongamos que no vamos por ahí. La otra solución es, no, yo no quiero tener hijos. Claro. ¿Ok? Y lo que suele haber detrás de eso, justo lloró un bebé. Lo que suele haber detrás de eso es esto. Y muchas veces vamos a encontrar este mismo tipo de historias. No, yo quiero viajar, quiero independencia, quiero hacer esto. Ese niño está pidiendo, por favor, que escuchen este mensaje. Y lo que tenemos que hacer ahí es reconocer que estamos ante una inversión psíquica. Bien. Investigamos la historia y por ese lado lo encontramos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de la inversión psíquica de la infertilidad o de no tener casas? Puede estar la de no tener dinero, la de no tener pareja, que por lo general la de no tener pareja está asociada a no tener hijos. Muchas personas creen que el conflicto es no tener pareja y descubren que en realidad tienen problemas de infertilidad, por eso lo frenan con tanta anticipación. El programa de no tener hijos, y es mejor, antes no tengo pareja. Es peligroso. He visto mujeres hermosas que no han tenido un novio en su vida, que uno por lo general lo relaciona, ¿no? No han tenido un novio en su vida y no tiene lógica.
¿no? Que no Sí, tiene sí, sí, lógica, sí, sí, ¿ok? Y son personas amables, que juntan todos los sí. porotos que uno diría, la mujer, que todo, nadie, Ideal. ningún hombre se Sí, quejaría, sí, o por lo menos muchos no se quejarían. sí, ¿Cómo puede ser que esta mujer nunca tuvo una pareja en su vida? Y es porque cuando es así, tiene un programa de claro. infertilidad oculta, Qué nunca bárbaro, lo vio. qué bárbaro. E inclusive esa mujer me puede decir, mira, difícil, porque yo tuve un no nacido, ¿ok? Ujú. Y esa, visto desde acá, Ahí es la está, confirmación. tal cual. Es decir, tuvo un embarazo y lo perdió, Tal cual. o resolvió abortar, y es el mismo conflicto, Ahí está. ¿ok? Sí, sí, sí. E inclusive está la que tiene hijos y tuvo alguna pareja, igual hay que investigarlo porque puede que el drama se haya dado en el segundo hijo o en el tercer hijo en una pareja. Bien, ¿Ok? bien, bien, perfecto. Redondeando con la anorexia entonces, lo primero es La inversión comprender psíquica. que está Le en voy a inversión mostrar al psíquica. anoréxico otros casos de inversión psíquica. Bien. Y cuando entienda que es una cuestión numérica y sin juicio, Ujú. ¿ok? Lo que va a pasar es, bueno, ahora, llevando esto a la temática de los alimentos, Sí, podemos acordar, aunque sea que por una cuestión numérica nada más, es probable que acá haya una inversión psíquica. ¿Cuál es la inversión psíquica? Que para el 99% de las personas es bueno comer, para vos no. perfecto. ¿Ok? Por experiencia puedo decir que cuando esto es presentado de esta manera, el 100% de los anoréxicos dicen sí. Visto de ese modo, acepto que para Ahí mí está. es malo comer y para Ajá. los demás es bueno comer. Bien. Bueno, visto esto, aceptando que para vos es malo comer, ¿podemos ir a ver si encontramos el motivo por el cual tal vez para vos sea malo comer? A ver si lo encontramos Ujú. juntos. ¿Te animás? Sí. Bien. Y acá es clave, y vuelvo a hacer una distinción que me tomó el trabajo de hacerlo siempre, porque el camino humano puente, cuando se le relaciona con algunas visiones que hay sobre determinados síntomas, no se le está haciendo un favor, Ahí está. digamos. Y está bien, y es nuestra creación, y lo tenemos que asumir, y bueno, pero hay corrientes que hablan de madre tóxica. Ujú. Tu madre era tóxica, y la verdad es que nosotros no resonamos con eso, porque si yo soy el creador de todo, ¿ok? Esa relación, mi madre es tóxica, yo soy una víctima de la toxicidad de mi madre, de tener una madre tóxica, eso pone en la terapia a la madre de un lado y a la hija. y a la hija o al Del hijo del otro. Y ese tipo de polaridades no suelen dar resultados porque además son forzadas, porque no es real esa polaridad, no responde a la esencia, responde a un plano mental. Bien. Plano 1, físico, 2, emocional, 3, mental. Ujú. La culpa de mi anorexia es de mi madre, que mi madre es tóxica. Bien. ¿Ok? Bueno, no resonamos con eso. En Humano Puente, el concepto desde el que se trabaja es de mi madre, cuando me alimentaba, estaba intoxicada. Bien. Eso va a dar una mirada, un abordaje completamente diferente, porque mi mamá tóxica la pone del otro lado. Mamá intoxicada, yo intoxicada, pone a la madre y al hijo y a la hija juntos Ahí en el está. abordaje. A ver, Bien. bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Y muchas veces sí, hay que aceptar que hay una relación difícil. Ujú. Muchas veces, no siempre es así. Hay madres de anoréxicas o anoréxicos y anoréxicos que se llevan muy bien, Ajá. ¿ok? Sí. Y que esta cosa de mi madre es tóxica juega negativamente en esa relación. Bien, bien. Hace Y un hay juicio. otros casos en que no se llevan bien. Y esta Ujú. relación o este concepto de madre tóxica aumenta esa vibración no positiva, por llamarlo de algún modo, Ujú. político. Está. ¿Cuál es el abordaje ideal? Empezar a ir, si viene la madre a la consulta, que Sí. es súper
productivo que venga la madre a la consulta, no seguir con la creencia distorsionada de yo quiero que mi hija vaya a consulta, yo quiero que mi hijo vaya a consulta, quiero que atiendan a mi cuñado, quiero que atiendan a mi papá, ninguna de esas creaciones, por ejemplo, Humano Puente no acepta atención de terceros. ¿Ok? Eso sería importante que hablemos un poco, porque eso también es un concepto muy grande, un cambio muy importante de visión. Si viene una persona a decirme, quiero que atiendan a mi hijo, quiero que atiendan a mi hijo, porque tiene tal problema, porque tiene tal síntoma, ¿ok? Una respuesta alejada del eje del ser humano como centro de su propio universo sería, ok, decile a tu hijo que venga a verme. ¿Está bien? Sí. Muy bien, decirle que me venga a ver. Viene el hijo y me dice, no es que yo tengo tal problema. El problema yo lo tengo porque mi tío es como es. Tal cual. Entonces le decimos, ok, decile a tu tío que venga. Sí. Viene el tío y me dice, ¿qué querés con la esposa que tengo? Bueno, decile a tu esposa que venga. Claro. Eso no es convergente, es absolutamente divergente. Entonces, en cuanto una mujer viene a decir, vengo porque estoy preocupada porque mi hijo tiene tal cosa, lo que hay que decirle es, no tiene que venir tu hijo. Tenés que venir vos a ver dónde se generó el programa que hace que hoy en tu realidad veas a un hijo que te muestra este código y te preocupa. Excelente. Cuando vos encuentres en tu realidad, vos que sos creadora de tu propio universo, los códigos que hacen que tengas delante tuyo un hijo con determinada situación que te está mostrando, cuando vos comprendas eso, tu hijo automáticamente va a cambiar. Perfecto. No puede ser el mismo hijo porque vos lo estás generando a este hijo. Tal cual. Es decir, ahí es hacia acá, todo es hacia acá. El que pregunta, el que levanta la mano como en un remate, ese es el que, sobre ese es el que se hace el abordaje, porque si no el abordaje es hacia afuera y el verdadero abordaje siempre es hacia adentro, hacia uno, hacia el más cercano al consultor, porque al fin y al cabo todos los consultantes vienen a despertar al consultor. Sí, señor. ¿Okay? Sí, señor, es así. Por eso es que el consultor es un ser distorsionado, enfermo. Lo somos. Sí, absolutamente. Lo somos. Estamos tan distorsionados los consultores que necesitamos que todo el tiempo vengan consultantes a mostrarnos nuestra distorsión, nuestro propio programa. Y eso nos va ayudando tanto que nos va dando otra visión, y para ayudar a que eso suceda, lo expandimos. Así es. Que es lo que estoy haciendo. Así es. Para ayudar a que mientras más se despierte mi universo, más despierto voy a estar Así yo. Es. ¿Ok? Entonces, volviendo a la anorexia específicamente, una vez que se encontró la puerta de entrada, que no quedó el terapeuta de un lado y él diciéndole vos tenés que comer menos o tenés que comer más, en el caso de la anorexia, y la otra persona diciendo no, yo no quiero comer más. Cuando se encontró un punto de unión, bueno, ¿aceptás que esto puede ser así? Tenemos que ir para ver qué toxicidades tenía mamá. Bien. Y lo que sucedió acá, por eso era importante ver la bulimia antes, es que mamá, cuando me estaba alimentando, en la bulimia el alimento era bueno, pero se cortó de golpe antes que la psiquis separe el alimento de la protección materna, ¿ok? O de la protección de quien alimentó desde siempre. En la anorexia, eso no se dio así. En la anorexia el tallo cerebral está diciendo, come o te morís. Y el bebé está recibiendo toda esa toxicidad que porta su mamá. Tu madre intoxicada tiene historias dentro de sí que hacen que su alimento no sea recibido como bueno por el bebé. Pero ¿qué pasa con este bebé? Que tiene un tallo cerebral, que tenemos todos, y el tallo cerebral, es decir, el ser humano a nivel biológico tiene que ver su lado más biológico profundo, y ese lado biológico le dice, vos comé, como un padre autoritario. Callate y comé. Porque si no morís. Así es. No importa la calidad. Vos comé, no importa la calidad. Pero ese bebé está recibiendo alimento. El bulímico recibía alimento protección. Alimento protección. El anoréxico recibe alimento toxicidad. Alimento toxicidad. Lo que me está transmitiendo mamá son sus dolores y sus sufrimientos. Pero ¿cuál dolor y cuál sufrimiento en particular? Y recomiendo a todo terapeuta buscarlo, porque muchas veces parece que no, vos lo has visto. Sí, en el seminario que decía bulimia anorexia, decirle a una chica, bueno,
andá y preguntale a tu mamá Sí. porque eso tiene que estar. Sí. Y al otro día vino azorada, Sí. ¿no? Con la historia de Marcelo. Tal cual, tal ¿ok? cual. Y ella se llamaba Maricel, y ahí Ujú. descubrió el origen de su nombre, descubrimos por qué su hemiparesia a los 16 años, descubrimos todo gracias a que levantó la mano y dijo yo fui anoréxica. Y la clave estaba en un duelo bloqueado de amor. Ujú. Duelo bloqueado de amor. Esa historia hay que ir a buscarla. ¿Ok? Hay una película que se hizo hace poco en Argentina. Yo recomiendo mirar esa película porque es una historia real de una anoréxica. Ajá. ¿Absurda? Absurda se llama la película, Bien. tal cual. Quien se interese por la lógica que hay detrás de la anorexia, como esa historia es una historia real, ahí se muestran muchas de estas cosas. Lo primero que se muestra, primero es que todo este desbarajuste que le pasa a esta chica le sucede cuando tiene un amor frustrado. Ella está de novia con un muchacho que no se ve correspondida con este muchacho y eso le dispara sus crisis de anorexia. Lo segundo que se ve es que ella forma un grupo en internet Ujú. en el que hace como un valor de esa anorexia y vamos los anoréxicos y juntémonos en este grupo cerrado, que alimentarse es malo y que los que comen son gordos y deformes y Sí. todas esas cosas, porque como no está comprendiendo lo que le sucede a nivel psíquico, busca, como muchos, el celíaco también es de hacer gueto y de encerrarse, Ujú. ¿no? Y de no permitir el acceso de un afuera. ¿Por qué? Porque ambos tienen grabado que lo que vino de afuera fue tóxico. Claro. Es totalmente Claro. comprensible, es Claro. lógico que esos síntomas se cierren en Ujú. círculos, porque el conflicto es con el afuera. Entonces esta chica con anorexia arma un grupo cerrado, eso también se ve en esa película, Está. pero lo que más se ve es que en un momento que está discutiendo con su madre, la madre no me acuerdo qué cosas le reprocha, y la hija le dice esta frase que es clave. Y vos, mamá, también, le dice algo así como, me tenés cansada porque nunca asumís que aquel novio que te dejó colgada, bla, bla, bla. Esa frase es clave en la anorexia. Bien. Por eso me resuena esa película. Sí, sí, sí. Y sé que está contada una historia real porque la anorexia habla de eso. Hay que ir a buscar el noviecito que puede ser de la adolescencia, puede ser un poco más que de la adolescencia o puede haber sido un gran amor que finalmente no se dio. Bien. Y que mamá bloqueó ese duelo. Ese duelo bloqueado de amor Ujú. es lo que mamá me está dando de amamantar cada vez que me alimenta. Y mi tallo cerebral dice, come porque si no morís. Exacto. Y mi psiquis empieza a grabar ahí, ok, yo voy a comer. Sí. Pero en cuanto sea grande y tenga la voluntad para dejar de hacerlo, Lo voy hacer. a dejar de comer. Porque para mí, comer representa, en principio, el duelo de mamá por un amor bloqueado. Bien. En principio. ¿Pueden ser otros duelos? Sí, Sí. pueden ser, pero recomiendo enfáticamente ir en busca del duelo bloqueado. Pero duelo bloqueado de amor. ¿Ok? Puede pasar que mamá cuando estaba embarazada se murió su papá, por ejemplo. Claro, puede pasar. Y mamá tiene un duelo bloqueado en ese momento y me da de amamantar llorando. Sí. O me da de amamantar en pleno duelo. O puede pasar que mamá se separó o que mamá está viviendo a 1000 kilómetros de donde se crió y resulta que como se casó y por el trabajo tuvieron que viajar y mamá extraña a su mamá, extraña a la familia. Sí, todo eso Claro. puede pasar. Pero recomiendo enfáticamente ir y revolver Está. y charlar con mamá o preguntarle a conocidas, amigas, tías, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes de papá? ¿Qué pasó antes de conocerlo? ¿Qué pasó ahí? Porque ese duelo bloqueado de amor es lo que yo estoy recibiendo. Bien. Y cuando me encuentre con una historia de amor conflictivo, se me va a reactivar ese duelo bloqueado de amor. Y ahí es cuando se va a despertar, muy probablemente porque se puede despertar en otras circunstancias, este mandato del tallo cerebral de te dije cuando era chico que si podía no iba a comer más, bueno, es hora de no comer más. Ahora lo voy a hacer. Y algo que es clave es, por ejemplo, preguntarle a mamá ¿por qué me llamo como me llamo? Si mi papá se llama Luis y yo me llamo Luisa, todo bien. Si papá se llama Luis, mamá se llama Viviana y yo me llamo Liliana o Viviana Sí. o Ana,
está todo bien. Si me llamo como una abuela, como un abuelo, está todo bien. Si de repente no me llamo como nadie y tengo anorexia, puede, acá siempre es potencial, Sí. podría ser una clave de que el nombre que llevo representa el inconsciente de una madre que ha querido en mi nombre revivir Bien. a alguien que se fue. Porque, por ejemplo, si yo me llamo, como ya dije antes, Alberto, Sí. ¿ok? Y el papá de mamá se llamaba Alberto y murió cuando era chiquita mamá, o murió cuando mamá era joven, y yo nazco y me bautiza Alberto, es porque en el fondo su psiquis a veces lo tiene totalmente consciente y otras veces no, pero me terminó poniendo Alberto para volver a estar con su papá. Está. Entonces, si ninguno se llama Marcelo y mamá me puso Marcelo, tengo que ver Empezar a investigar. por qué me llamo Marcelo. Si tengo ¿ok? anorexia, vale la pena aquí aclarar también. En realidad el origen del nombre siempre que indagar, Sí. porque en el nombre el inconsciente familiar me está dando una Está. función, un lugar, una actividad, un montón de tareas a cumplir. Y no simplemente el inconsciente familiar, sino el inconsciente colectivo. ¿ok? El inconsciente colectivo es absolutamente el jefe de todos los inconscientes, entonces va a ser muy, muy importante que averigüe qué origen tiene mi nombre, Bien. qué significa, y me voy a sorprender. Un buen diccionario de nombres, un buen diccionario de nombres, hay otros no tan resonantes, está bueno tenerlo y averiguar el origen del nombre. Pero por ejemplo, para citar un caso, Sí. yo, vos te acordás porque estuviste presente, Sí. afortunadamente en ese seminario, vimos el caso de una chica que levantó la mano, que yo la citaba recién, Sí. y que decía, yo me llamo Maricel Sí. y tuve anorexia. Sí, ¿ok? sí, me acuerdo. Lo que pasó con Maricel es que descubrimos, gracias a decirle, ¿por qué no vas y le preguntás a mamá? Que este patrón que vimos acá de duelo bloqueado de amor. Sí. Preguntale si ella tuvo algún duelo bloqueado de amor que tiene que ver con la edad a que a vos se te despertó, a los 15 años, a los 16. Bueno, ella fue, le preguntó a su madre, volvió al otro día asombrada, porque el duelo bloqueado de su mamá, ella se llama Maricel con C, Sí. ¿ok? Y el duelo bloqueado, este amor de su madre que había sido muy intenso, se produjo a los 15 años. Y había sido Marcelo que se fue a los 16 años. Así es. ¿ok? Y ella descubre que su nombre, Maricel, está dado por este chico, Por ese Marcelo. Maricel, su nombre, estaba absolutamente relacionada con Marcelo. Ella descubrió ahí que su nombre representaba un duelo bloqueado de amor de su mamá. ¿ok? En su inconsciente, porque por supuesto que fue sin querer, su madre la nombró para hacer ese Marcelo que se había ido y para que ella no se fuera de su casa. Pero lo más fuerte que se descubrió gracias a ese reconocimiento, wow, represento ese nombre de ese Marcelo que se fue, nos cae la ficha, por decirlo de alguna manera, se me cayó la teja como me enseñaron los chilenos, de que ella a los 16 años, a la edad que Marcelo se fue, ¿ok? Tiene una hemiparesia de un lado de su cuerpo que está relacionado con el haberse ido, ¿ok? Con este chico que se fue. Ella no solo tuvo la anorexia, sino que su nombre la representaba todo ese programa y todo ese duelo bloqueado, sino que además era tan fuerte eso que a los 16 años, a la edad que Marcelo se fue, a ella se le paralizó medio cuerpo, garantizando que nunca se va a ir. ¿okay? Absolutamente revelador, fue muy fuerte para mí también, porque para todos los siempre que estábamos. aprendo más, en cada encuentro me sigo sorprendiendo, afortunadamente, señal que estoy en sintonía, porque cuando un consultor cree que sabe todo, es porque se distorsionó. Tal cual. Es porque se distorsionó. Sí. Estamos todos aprendiendo. Pero lo fuerte de esto es que para la psiquis humana, como dije al principio, por eso hablé de los duelos, todo duelo liviano, como puede ser, bueno, no vivo más donde vivía, no estoy más con la persona que estaba, remite, como dije hace un rato, a los duelos reales. En el fondo se me activa el mismo proceso psíquico que fue
El aceptar para mi abuela que su hijo se haya muerto. Bien. El aceptar para mi abuela haberse quedado viuda. El aceptar para mi mamá que su papá se murió. El aceptar para mí que mi padrino se murió, mi tío se murió, un ser querido se murió. Ujú. Es decir, todo duelo simbólico remite en lo profundo de la psiquis a los duelos reales. Bien. Y eso hace que el alimento, y acá viene el cierre de la clave, Ujú. el alimento está relacionado con la muerte. Entonces, para el anoréxico, comer es morir. Bien. Esa es la profunda inversión psíquica. No es para mí, para los demás solamente comer es bueno y para mí es malo. Para los demás el alimento es vida. Para mí, alimento es duelo bloqueado de mamá, alimento es duelo real viejo de muerte, Ujú. alimento es morir. Por lo tanto, dejar de comer es vivir. Bien. Esa es la inversión Bien, psíquica profunda. absolutamente. Profunda. Ajá. ¿Ok? Hablamos que alimento es morir, ¿por qué? Porque el abandono para el inconsciente es muerte. Y estamos reviviendo ese abandono que vivió mamá de su amor, ¿no? Exactamente. Para retomar un poco y recordar algunos conceptos. Me parece genial eso que dijiste. Ahí está. El abandono es morir. Es morir. Mi mamífero dice te abandonaron, Claro. te morís. ¿Ok? Mamá vivió un abandono, eso lo bloquea, Claro. como se suele hacer con el abandono. Y mamá puede o no, porque la anorexia no va a venir siempre que sucedan Ujú. estas cosas, sino cuando todas las condiciones se dieron y tengo una anorexia, tengo que ir a por A estos buscar temas, eso. como dicen los españoles, Ujú. para desprogramarlos. Entonces, lo que terminó sucediendo es que el alimento representa la muerte. Bien. Por eso para mí, no alimentarme es vida. No es que me quiero morir. Está. Quiero vivir y por eso no me alimento. Esa es la inversión Está. psíquica. Bien. ¿Ok? La toma de conciencia es un muy buen primer paso. Mira, me ¿Basta acuerdo. con esto? Me acuerdo, en muchos casos sí. Ajá. En muchos casos sí. Y en muchos síntomas esto es similar. Pero la anorexia es notable como con la toma de conciencia, Ujú. como cuando uno le cae la ficha, a veces alguno se pone a llorar. Sí. Sobre todo la madre, cuando viene para ver por qué su hija tiene anorexia, toma conciencia de esto y se pone a llorar y libera aquel duelo Ujú. que está guardado desde hace un montón de tiempo y libera todos los duelos que están encadenados a este. En realidad, cuando las madres lloran a veces, o los padres lloran, o los hijos lloran, uno como consultor se da cuenta muchas veces de que quien está llorando es alguien más viejo, es algo, Ahí está. ese llanto es muy antiguo. Sí. La persona te dice, no sé por qué, pero no puedo parar de llorar, no puedo parar de llorar. Claro, porque es un llanto que ni siquiera te pertenece, es un Ahí llanto está. ancestral. Ujú. Estás liberando las lágrimas de la abuela, estás liberando las lágrimas de tu adolescencia, de tu mamá. Llorá, 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 llorá. Por eso es lo que contaban en la otra parte de este video, de gente que llora 20 días, 21 días, una semana. Ahí está. Liberar todo Sí. eso. Hay gente que ha adelgazado llorando, no porque tenía 200 litros de lágrimas, Ahí pero está. que desbloqueó un duelo, desbloqueó un abandono y adelgazó. Ahí está. Qué Ok. maravilla, qué maravilla. Entonces, es ¿Cómo- clave permitir sí. ese llanto. ¿Cómo me doy cuenta que por ahí es? Cuando encuentro una historia. ¿Cómo Lo avisa el gran sabio, el Ahí cuerpo. está. Lo avisa el cuerpo. No hay una cuestión de la mente. Es más, es muy probable que tu mente a veces diga, ah, mira vos, está. Ah. Entonces, y en ese caso, un consultor sabe que no se tiene que poner impaciente ni nada, sino decirle, andá y nos vemos en un mes. Bien. Acaba de recibir la información. Y hay, como digo siempre, hay dos maneras de incorporar la información. Una es, tiré la pared abajo, se Sí. rajó la pared, se cayó Sí. todo. Como dicen siempre, se me cayó el casino encima. Y la otra es, esa pared se rajó. Con lo que acabo de decir, ¿no? Hay una pared que se raja Sí. y probablemente a las personas que están viendo este video, a muchos se les produzca eso o boom, la pared se les caiga. O una madre que esté viendo esto, la pared se le Ujú. caiga, tome conciencia y vea que su hija cambia o su hijo cambia. Eso es absolutamente una prueba de que en realidad el hijo no existe, sino que es un código universal que me muestra cosas. Esa pared que se raja hay que darle tiempo, porque por esa rajadura empieza a entrar nuevo líquido de conciencia. Y a veces lleva una semana, 10 días, 15 días, 20 días y un día la persona no sabe qué le pasa y ¡fua! Empieza a Bien. llorar. No siempre hay que esperar ahí mismo Ujú. lo que se llama la respuesta neurovegetativa, que puede ser se me erizó la piel, Sí. tuve una respuesta de determinado tipo. A veces eso no sucede y sin embargo las cosas se manifiestan a lo Bien. largo de los días. Ujú. Entonces, manejar la ansiedad Ahí está. que tenemos todos de que el otro se sane, porque cuando se sane además me sano, Exacto. porque me vino a mostrar algo que no conocía, siempre.
Por eso el consultor debe asumir, antes que entre cada consultante, que el consultor sabe por dónde va la historia, porque el síntoma lo dice y porque gracias a lo que sabemos de biología y de historia y del inconsciente, sabemos por dónde va la historia. Pero el final de la historia el consultor nunca lo puede saber. No lo sabe. Si lo sabe, ya sabe que está en un error. Totalmente. Y eso es absolutamente relajante, el saber que para empezar una consulta es necesario no saber el final. Claro. Y que lo vamos a encontrar juntos, consultante y consultor. Cuando lo encontremos, él se sana y una parte de mí se sana. Totalmente, ¿Okay? Es así. Si yo ya sé el final de la consulta, estaría viniendo alguien a que yo le diga algo que ya sé. Y esto se lo digo a todos los que ya saben todo. ¿Ok? Que veo muchos videos. Sí. El tiempo se abre, y ahora vamos a explicar eso. El tiempo se abre porque vengo a informarme de una experiencia para llevar el resultado, la moraleja de mi historia al lugar de donde partí. Por lo tanto, acá se viene a aprender. Bien. Y el tiempo se abrió para eso. Las 24 horas del día, los 365 días del año y toda mi vida física, actual, la hago para aprender cosas que no sé. Bien. Por lo tanto, dentro de esta experiencia física, no hay cosas que sé. Bien. No las puede haber porque se escaparían al tiempo. Y como vine con esta finalidad, como el espacio-tiempo se abrió para esta experiencia, exclusivamente para aprender, no me voy a encontrar con cosas que ya sé. Bien. Y cuando me encuentre con cosas que ya sé, son para abrir la puerta a otras cosas que no sé. Que todavía no sé. Si me quedo con las que sé, estoy perdiendo un tiempo precioso para entrar en las que no sé. Me quedé en el miedo, me quedé en el ego, avancé unos pasitos y encontré una zona de confort, de reconocimiento y de placer que me está enviciando y me estoy quedando en esa zona de confort. Por lo tanto, una invitación a todos los consultores y terapeutas y comunicadores que ya sienten que lo han comprendido todo. Tengo la mala noticia de que eso es imposible. O buena noticia de que eso es imposible. Que estamos acá todos aprendiendo. Claro, nos amplía el campo. Yo estoy tan distorsionado que necesito que todo el tiempo vengan muchas personas, cada vez de lugares más lejanos del planeta, a mostrarme mi distorsión. Y en tanto y en cuanto yo las pueda ayudar y acompañar en su proceso para que comprendan lo que les sucede, están ayudando a que me sane. Tal vez termine lo más próximo a mi sanación, cuando termine mi camino en esta experiencia que llamamos vida. Así es, así es.